Y profe, ¿qué Y la ahora sí. normalización? Ya, primero vamos a partir con la normalización de la clase. Que está, la Sofi la quiere leer. Sí. Ya, Sofi. Mantener el micrófono en silencio, no interrumpir, levantar la mano para hablar, escribir por el chat, mandar evidencia en cada actividad. Ya, creo que no escuché bien a la Sofi. Ah, se silenció. Ya, gracias, Sofi. Ahora sí. Ya, como vimos en la clase anterior, vimos el cálculo de los ángulos de triángulos, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que la suma total de los ángulos de triángulos siempre va a ser de 180. Como los ejercicios que hicimos, que aquí están, los verdecitos eran los ángulos, los ángulos faltantes, y en conjunto lo hicimos. ¿Alguno recuerda lo que vimos, cierto? ¿Se acuerdan? Habían 3 o más tipos de ángulos. Sí, que estaba el agudo, el recto, el obtuso, y el extendido, que era extendido o llano, ¿cierto? ¿El extensión? Ese fue el que me faltó a mí. Ese mismo. Ya, el objetivo de la clase lo tienen que anotar en el cuaderno. Ya se los voy a dejar unos minutitos y cuando terminen de escribir van levantando su manito. Que no se le olvide poner la fecha. Ya, profe. La Connie está lista. ¿Cómo van los demás? Aaron, Sophie, ¿cómo van? ¿Bien usted? Yo estoy bien. Ya acabo de terminar. ¿Ya escribió el objetivo? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a seguir. Ya. Cálculo de ángulos en cuadrilátero. ¿Hay alguna figura que a ustedes les venga a la mente o conocen la palabra cuadrilátero? Pueden levantar la manito para hablar. ¿O qué se le imagina al leer la palabra cuadrilátero? Que debe ser un Puede ser ángulo. que tiene 4 lados. ¿Cómo? Que cuadrilátero puede ser que tiene 4 lados. Más de 4. Sí, bien, Ronald. ¿Y el ladrón qué fue lo que dijo? Que puede tener, que Ronald dijo que tenía eso, 4 lados. 4 lados. Bien, están súper asertivos hoy día. Pero Sí. yo, Dígame. ¿y por qué me preguntó lo que que acaba de decir el Ronald? Sí, es que los dos hablaron al mismo tiempo, entonces quería escuchar a los dos. Por eso.
Ya. Bueno, la palabra cuadrilátero se separa en dos, que es cuadri, que significa cuatro, y látero, que significa lados. Es decir, una figura de 4 lados. Las figuras más comunes de los cuadriláteros son el cuadrado y el rectángulo, ¿ya? Después está el rombo y el romboide, que estas son un poquito distintas y visualmente se parecen al cuadrado y al rectángulo. Y por último tenemos el trapecio y el trapezoide, ¿ya? Bueno, la clasificación de los cuadriláteros se divide en dos. La primera es el paralelogramo. ¿Ustedes han escuchado la palabra paralelogramo? No, Ya. ¿Sabe, profe? Dígame. La única palabra que nosotros hemos entendido que es el paralelepípedo, que debe ser algo igual a lo que usted está hablando. No, el paralelogramo tiene todos los lados de igual longitud. El paralelepípedo creo que tiene, a ver, el paralelepípedo es una figura en 3D, tiene más caras. A esto lo que estamos viendo ahora son figuras planas, es decir, no tienen otras caras. Ya, por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo y el cubo es un paralelepípedo, ¿ya? ¿Se entiende un poco? El cubo es como la figura en 3D sí, y el entiende. cuadrado una figura plana. Ya. Los paralelogramos tenemos el cuadrado, que tiene sus ángulos y lados iguales. Son todos los ángulos de un cuadrado recto, ¿ya? ¿Qué significa que sean rectos? ¿Cuánto miden? Lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuál es un ángulo recto? ¿Cuál es el grado? 90. Bien, Ronald, 90. Después tenemos el rectángulo, que tiene lados opuestos iguales y 4 ángulos iguales. Este también cuenta con ángulos rectos, ¿ya? Solamente que es más alargado. Y sus lados opuestos, es decir, el que está al frente, son iguales. Como pueden ver, la línea de arriba y de abajo son iguales y la de los costados también, ¿ya? Luego tenemos el rombo, que el rombo es similar al cuadrado, solamente que está como más girado. Sus lados son iguales, que es la característica que tiene similar al cuadrado, pero los ángulos opuestos son iguales. ¿Qué quiere decir que sean opuestos? Que el que está enfrente es igual, ¿ya? Esto ustedes lo pueden ir anotando en el cuaderno, ponen cuadriláteros y como título y subtítulo paralelogramo, ¿ya? Después ponen el cuadrado y la definición pequeña que aparece abajito. Si quieren pueden dibujarlo también y van levantando la manito cuando ya estén listos. Yo después voy a sacarle fotito a esto igual y se los voy a mandar a la tía Lili, ¿ya? Después tenemos el romboide, que no es ni cuadrado ni rectángulo, pero es parecido. Los lados son opuestos y de igual tamaño, ¿ya? Que es lo mismo que el rombo, lados y ángulos opuestos. Estos son las cuatro figuras que están dentro del paralelogramo, ¿ya? Anoten eso por mientras, cuando estén listos levanten su manito. ¿Ya escribió todo, Aarón? Sí, lo estoy escribiendo de antes, cuando se estaba explicando. Ah, ya, si quiere puede hacer los dibujitos también para que se acuerden de la figura y el nombre. Martín, Ya. recién te uniste. Hola, tiene que escribir cuadriláteros como título y subtítulo paralelogramo, ¿ya? Los títulos y las definiciones.
Ya, los chicos están listos. ¿Cómo van las niñas? Connie, Sofi, Anto. Listo, tía. Ya. Falta la Connie y la Sofi. Tía, yo dije listo. Ah, ya está lista. ¿Y la Connie cómo está? No está la Connie, parece. Ya. Ahora que ya escribieron esta parte, vamos a pasar al otro tipo de cuadriláteros que son los no paralelogramos, ¿ya? Aquí se encuentran con el trapecio, que tiene solamente dos lados paralelos. Les recuerdo que la palabra los lados paralelos son las líneas o rectas que nunca se topan, ¿ya? Que por más que sean infinitas, no tienen nunca un punto en donde se topan. En este caso serían la de arriba. A ver si puedo rayar. Estas serían las paralelas, porque jamás se van a topar. Y estas en un punto, las de los costados, sí van a toparse, ¿ya? Entonces esas no serían paralelas. Esto tiene dos ángulos iguales, ¿ya? El trapecio. Que serían los ángulos de acá. Si se hace como una mitad, puede ser este, o pueden ser los de arriba, ¿ya? Dependiendo del caso. Más adelante vamos a ver esto. Y después tenemos el trapezoide, que es un cuadrilátero que no tiene ningún lado igual y tampoco tiene lados paralelos, ¿ya? Es decir, que las líneas sí se conectan en algún punto y ningún ángulo ni lado es igual. Ahora como subtítulo tienen que poner no paralelogramo y ponen trapecio, dos lados paralelos y abajito trapezoide no tiene ningún lado ni ángulo igual. Pueden hacer el dibujito también ya, porque esas figuras son más complicadas. Igual que recién, cuando estén listos van levantando la manito para cambiar la diapo. Listo, profe. Ya, Aaron, gracias. Falta la Connie, el Ronald y la Sophie. Ya, el Ronald ya está listo. La Connie y la Sophie, ¿cómo van? Bien, tía, yo voy ya terminando. Ya. ¿Y la Sophie? Ya terminé, tía. Ya. ¿Estamos todos listos entonces? Hola, ¿ya terminó Connie? Sí, tía. Ya. Ahora vamos a cambiar de diapo, ya. Por si acaso se me equivoqué, le saqué un pantallazo. Bueno. Ya, como mencioné anteriormente, ahí no se ve la figura de abajo. Ya, el cuadrado tiene
4 ángulos iguales, ¿cierto? Que son de 90 grados, porque son ángulos rectos. El rectángulo tiene lados 2 a 2, que quiere decir que 2 son iguales y los otros 2 también son iguales, pero no como el cuadrado, que sus 4 lados son iguales, ¿ya? Sus 4 ángulos del rectángulo son iguales, que también son de 90 grados, quiere decir que es un ángulo recto, ¿ya? El rombo tiene 4 lados iguales y sus ángulos son 2 a 2, quiere decir que el ángulo opuesto es igual, son de misma medida, perdón, me quedé pegada. Como pueden ver, ahí está en verdecito y en rojo. Por ejemplo, los rojos son lo opuesto, el ángulo opuesto. El de arriba con el de abajo tienen igual medida y los verdecitos también tienen igual medida entre ellos. El romboide son lados 2 a 2, solo 2 lados son iguales y los otros son diferentes, pero también son iguales a la vez. Y los ángulos iguales 2 a 2, igual que el rombo. El opuesto tiene la misma medida, ¿ya? Y en el no paralelogramo, porque esos son los paralelogramos, los de arriba, tenemos el trapecio. Como pueden ver, este trapecio se reconoce como un ángulo que vimos anteriormente, que no sé si ustedes recuerdan la palabra isósceles. No. Ya, eso quiere decir que, espérenme, ya, como pueden ver, hay unas líneas negras que ven entre medio, ¿cierto? Bueno, eso se le denomina congruente, que quiere decir que tienen la misma dimensión. Cuando una figura tiene esas líneas negritas que parecen bigotitos, es que es congruente, que tienen la misma medida, ¿ya? A este trapecio, en especial, se le denomina isósceles, que son los dos ángulos de la base inferior, es decir, de abajo, miden lo mismo, que es lo que yo decía anteriormente. Como pueden ver, está con azulito y morado. Los ángulos azules miden exactamente lo mismo y los morados miden exactamente lo mismo. En este caso es como el que está al ladito, no el que está opuesto al otro como lo ven en el romboide. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito eso o no? ¿O les quedo como con duda? ¿Cómo van? No, yo creo que todo bien, profe. Ya, en resumen, los ángulos azules que están abajito en el no paralelogramo miden lo mismo, ¿ya? Y los morados miden lo mismo siempre y cuando hayan esas líneas que parecen bigotitos que se les llama denominado congruente, ¿ya? Pasando los tipos de trapecio, ahora esto se relaciona con lo que vimos en la clase anterior sobre los ángulos. Sus tipos pueden ser agudos, rectos y obtusos. ¿Cómo ustedes van a notar eso? Cuando ustedes ven en las puntitas. Por ejemplo, si ven que un ángulo en este caso, voy a rayar, a ver, en este caso, que es aquí el verdecito, como pueden ver, es menor a una línea recta, ¿cierto? Porque la línea recta supongamos que va acá. Cuando es más chiquito, va hacia el lado derecho, significa que es un ángulo agudo. Es menor a 90 grados, ¿ya? En el caso de los rectos, que son los cuadraditos naranjos, estos que están aquí, quiere decir que la medida es 90 grados y 90 grados, arriba y abajo, ¿ya? Y aquí, como es verdecito, es un ángulo agudo. Y el ángulo obtuso sería el ángulo que está con celeste, ya que es mayor. A ver, aquí. Sí, es mayor. Ya. Y aquí está el trapecio isósceles, que es el que mencioné anteriormente, en donde estos bordecitos verdes son iguales y aquí dice que son 3 lados iguales. ¿Ya? Porque en realidad como que si ustedes separan esto, se forma un triángulo aquí. Y todo está relacionado a los triángulos.
¿Ven? Ahí sí. Sí. Son como 4 triángulos unidos. Y así se forman los cuadriláteros. El origen de los cuadriláteros, por ejemplo, de los ángulos, de los tipos del trapecio, viene desde aquí. ¿Ven? Aquí se une, por ejemplo, el obtuso es similar al paralelogramo que viene desde el rectángulo. Y el rombo similar al cuadrado. Esto no es tan importante en realidad, es como para contextualizarlos, para que vean de dónde viene como la rama de la forma, ¿ya? Por ejemplo, aquí el ángulo recto. Si ustedes le hacen aquí un corte, se van a dar cuenta que es un rectángulo más un triángulo. ¿Sí o no? Aquí igual, exactamente lo mismo. Y aquí son 2 triángulos. Espérame un poquito. Ya, ahora sí. Bueno, aquí esto lo van a anotar porque es importante. Abajito de todo van a poner el total de la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre es de 360. No sé si recuerdan cuál era el total de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que fue la clase pasada, lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuánto eran los grados? 360 creo, o 180. 180. 180. Sí, 180, porque es como la mitad. En cambio, aquí el cuadrilátero utiliza mucho más, más espacio, más ángulo. Es más grande la figura también. Y aquí les voy a dejar un ejemplo para que les quede más claro. En el caso del cuadrado, 90 grados más 90 más 90 y más 90 es igual a 360. Y en la otra figura, lo mismo. Los grados son diferentes, pero el total da igual 360. Nunca es más ni menos. Siempre va a ser 360, ¿ya? En los cuadriláteros. Porque en los triángulos es 180, como dijo el Ronald. Cuando terminen de escribir esto, levanten su manito para cambiar la diapo, ¿ya? ¿Listo, tía? Ya. El Martín ya escribió. ¿Y la Connie? No recuerdo si me dijo que sí. Ya, el Martín está listo. ¿Y la Connie? Dígame, tía, ¿Ya escribió? me falta poco. Ah, ya. Si quieren, niños, pueden dibujar las figuras también para que les quede como evidencia, para que no se les olvide. Listo, tía, ya terminé. ¿Ya?
Si alguien quiere dibujarlo, puede sacarle una fotita ahora, porque voy a cambiar la diapo, ¿ya? Dime un segundo. Ya. Ya voy a cambiar la diapo. Ya. Ahora, encuentra la medida de Q. ¿Alguien sabe cómo hacer esto? ¿Ustedes recuerdan la vez anterior, cierto? Cómo hicimos la suma de los triángulos, cómo determinamos cuál era el ángulo que faltaba. ¿Qué podemos hacer aquí en este caso? La R creo y la S son de 90. Y la P es de 60. ¿Y por qué son de 90, Ronald? Porque es un ángulo recto. Bien, porque son ángulos rectos, ¿viste? Tú supiste detectarlo al tiro. Súper bien, Ronald. Vamos a poner aquí lo que representa ya 90 y 90 grados. Ya. Lo del micrófono. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué tipo de cuadrilátero es según ustedes? Si quieren puedo retroceder la diapo para que los vean. Pueden ver en su ¿Profe, este es cuaderno de también. 180? ¿Cómo? ¿Este es de 180? No, el total de los ángulos es de 360. 360. Ya, Claro. muchas gracias. Ya, mira, aquí yo les puse unas preguntas como para responderlas, pero aquí el Ronald ya descifró una que fue ¿qué significa el símbolo cuadrado? Que son 90 grados, ¿cierto? Porque es un ángulo recto. Ya identificamos las tres medidas, ¿cierto? ¿Y qué procedimiento debemos hacer ahora? ¿Qué, profe? ¿Y qué procedimiento debemos hacer ahora si debemos encontrar la medida del ángulo Q, que es el ángulo el único que falta? ¿Sumarlos o dividirlos? Sumarlos. Bien, Aaron. ¿Y ahí qué sumamos? ¿Alguien se le ocurre? La cantidad de números que hay ahí. Ya, que sería 90 más 90 y más 60, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da eso? 90 más 90. Así mismo, 90 grados. 180. Ya, y a 180 más 60. Aquí tenemos que hacer 240. bien 240, ¿cierto? 240 grados. Porque recuerden que cuando hablamos de ángulos tenemos que poner los grados sí o sí. Y ahora que sabemos que son 240, ¿qué se hace ahora? Si sabemos que el total de un cuadrilátero es 360. Todavía no sabemos qué grado es Q.
Aarón está hablando porque se silenció. No, ¿Alguno sabe qué hacemos ahora? ¿Qué debemos hacer para identificar? Porque todavía no tenemos el ángulo. deberíamos dividirlo entre 360. ¿Dividirlo o otra operación? La verdad, profe, ahorita estoy confundido. Ya, mira, le explico. Tenemos que encontrar la diferencia que hay entre 360 y 240 para averiguar cuál es el ángulo. Si sabemos que la suma de los tres ángulos que ya tenemos, que es 90 grados más 90 grados y más 60 grados, da 240, nosotros debemos llegar a 360. Y esa diferencia que hay entre 240 a 360 son los grados de... es el ángulo, perdón, de Q, la medida. ¿Me entendió ahora? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo encontramos la diferencia? Estando 240 menos 360. Ay, Laron se había ido. Sí, pero al revés, porque recuerden que en una resta el número mayor siempre va arriba, ¿ya? Dependiendo a quién se le vaya a restar. En este caso, vamos a restarle a 360, 240 grados, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia de eso? 120. 120 grados, ¿cierto? Entonces ahora identificamos que el ángulo es 120 grados. El ángulo que falta es 120 grados. ¿Les quedó clarito o tienen alguna duda? Clarito. No, ninguna duda, profe. Ya. Ahora vamos a seguir. Ay, no se borraron los dibujitos. Ahí sí, ya. Ahora ustedes lo van a hacer solito. Acuérdense, les voy a dar un recordatorio, que las líneas que están ahí significa que son congruentes, ¿ya? Que son de igual medida. Les voy a dar un tiempecito para que hagan los primeros dos o los primeros tres si alcanzan, ¿ya? Cuando estén listos, levanten la manito. No, los dos tías y el tercero hacemos con usted. Ya, bueno. Ya hagan los primeros dos entonces. Lo espero. Tiene que dar 360. Sí, sí tiene que dar 360. Porque estamos con cuadrilátero, ¿ya? Profe, el primero de cuánto es, de 180 o De 360, de 160. sí. Porque es un rombo y es parte de un cuadrilátero.
Tía, ya hice las primeras dos. Profe, Sí, Roland, lo escuché. ¿Alguien más terminó las primeras dos? ¿O tiene dudas? También puede preguntarme. Ya. Por el tiempo vamos a partir con el Ronald primero. Ronald, ¿cuánto te dio el número 1? yo hice 30 más 30 más 90 más 210. Ya, pero Iba probando, iba probando de 20 en 20, pues. sí, pero hay un pequeño error ahí. Cuando les dije delante que cuando están esos palitos que son como bigotitos, significa que tienen la misma medida, ¿ya? Si, por ejemplo, el de arriba es 30 y tiene la misma línea que el de abajo, significa que ambos tienen la misma medida. Ya sé. Sería 30 y 30. Entonces, si los de los costados tienen 2 rayitas, quiere decir que también son congruentes, es decir, tienen la misma medida sus ángulos. Entonces, ¿cómo podemos ver que... ¿Cómo podemos saber que este y este tienen que tener la misma medida por estas líneas? ¿Ya? Ahora sí la arreglé. ¿La arregló? Sí. ¿Y cuánto le dio? Puse 150 en cada uno. Bien, porque faltaban ¿cuánto? 300, ¿cierto? Porque Sí. ahí ya con estos 30 y 30 ya tenemos 60. Y después lo que falta para llegar a 360 son 300. Entonces el 300 se divide en 2, ya que se tiene que ser en partes iguales. Y se mandan 150 hacia acá, se ponen 150 en este lado. Y 150 en el otro lado. Y así se cumple la congruencia, ¿cierto? Que ambos ángulos son de igual medida. ¿A alguien más le salió igual? ¿Pudieron hacerla? ¿O también tuvieron otra respuesta? Yo casi la hago, profe. ¿Cómo? Yo casi la hago. ¿Pero entendió cómo hacerla? La 3 Más o es lo menos por mismo. ahí entendí. Es lo mismo, solamente que no es de frente, sino que es cruzado. No, tía, la 3 no la puedo hacer. Ya, la vamos a hacer en conjunto. ¿Alguien más tiene la 2? ¿Alguien hizo la 2? La 2 facilita, como lo vimos delante. En este caso serían 125 grados más 85 grados más 110 grados. Me dan igual. Profe, Diga, Marón, ¿lo puedo decir o no se lo puedo decir? el resultado de la 2. Ujú. Dígame. Me falta 40. Lo sumé todo y Ya, me da 320. ya, súper. Y después, Después ahí se suma todo y da 360. ¿pero cómo supo que era 40? Porque, profe, daba 120, entonces ahí sumé mis dedos cuánto faltaba para que diera
360. ¿Cómo da 120? No lo entendí porque me había dicho que daba 320. No, tía, el hijo da 320 y le sumó 40. Ah, ya. Bien, sumó 40. Bien. Lo hizo como cálculo mental. Algo así. Para que no se complique tanto cuando son números grandes, puede hacer eso, mire. Lo que puse abajo, que sería una resta al 360 grados, que es el total, restarle lo que ya tenemos, y ahí vamos a encontrar al tiro la diferencia, ¿ya? Que también es una forma más fácil para ustedes. Entonces, este se va acá. ¿Alguien se atreve a hacer la 3 solito? ¿O en conjunto? Yo, profe, no me atrevería. No, tía, no, hagámoslo todos juntos. Ya, pero es que yo aquí en la 1 le expliqué algo que se repite, que son las rayitas, las congruencias, ¿no? Solamente le voy a dejar una flecha a ver si a ustedes se les ocurre. Por ejemplo, es una congruencia y otro color. En este caso, a diferencia del rombo, se hace el opuesto. ¿Ya? El opuesto tiene la misma medida. Y esto es un romboide. ¿Qué quiere decir? Que dos lados y dos ángulos son opuestos y son iguales, ¿ya? Sus opuestos son iguales. Cuando dicen opuestos, significa que es el que está enfrente, ¿ya? Tía, Como pero cruzar. ya lo vi. O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Sumé 60 más 120 más 120 y me da justo 360. 360, sí, porque aquí, como están estas rayitas, quiere decir que la medida es igual a la que ya está mencionada. Ya, siempre que ustedes vean esta rayita, significa que este ángulo, que es 60, se repite acá, dependiendo de la figura, ya, porque este es un romboide. En el caso del romboide es cruzado. En el caso del rombo, que es el 1, está enfrente, no está cruzado. ¿Ven? Y aquí el 120 se pone acá también. ¿Por qué? Porque estas líneas dicen que son congruentes, que sus medidas serán iguales. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? Sí, ahora sí. Ya. Que no se lo olvide, esto dibújenlo en el cuaderno y pongan las rayitas, ¿ya? Y como nota pongan congruentes. Significa igual medida, ¿ya? Y las que tienen solo una línea Significa son lo igual, mismo, lo ¿verdad? que pasa es que como los dos ángulos, si ponemos una línea en cada uno va a haber una confusión. Entonces, por ejemplo, este se conecta con este. Y este que es una rayita, se conecta con esta rayita. Ya es ¿Profe? como para diferenciarlo. Ah, ya. Pero te da lo mismo siempre. Sí, que es el mismo ángulo. Ya. Profe, Dígame. ya lo hice. Los que eran iguales Ujú. es 90 cada uno. Es 90. ¿Cómo los que son iguales? No entendí. Los que tienen la misma línea. ¿Ya? Los congruentes. Ujú. ¿Hizo el cálculo? Esos son 90. Sí, sumé con mi calculadora.
Ya, pero Bueno, solo quise preguntar. cuando son congruentes, Aarón, significa que el ángulo se repite, o sea, que tienen la misma medida. Sí. Por ejemplo, en el tercero, en este romboide, 60 sería acá arriba también. Aquí. Aquí sería 60. Donde está este circulito. Y 120 sería en el lado opuesto. Y si sumas 60 más 60 y 120 te da 360, ¿ya? Ah, ya veo. Está equivocada. Es la misma cantidad que está ahí. Claro, es la misma porque las líneas dicen que son la misma medida, ¿ya? Si esas líneas no estuviesen, ahí tendríamos que hacerlo con un transportador, medir exactamente el ángulo. Sí, me equivoqué. ¿Ya dibujaron esto? Sí. Ah, yo pensaba que no se dibujaba. Ah, no, sí, no es importante, lo que pasa era solamente para que comprendieran la parte de las líneas congruentes. Si gustan pueden dibujar el 1 o el 3 solamente. El 2 no es tan importante. O sáquenle una fotito y la escriben después. ¿Le sacaron fotito? Sí. Ya. Voy a pasar a la siguiente diapo. Ya. Ahora vamos a completar en conjunto. Voy a llamarlo uno por uno a ver si es que están atentos. El primero va a ser, a ver. La Anto. Anto, un cuadrilátero siempre tendrá solo 4 lados. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? A ver, veamos. Bien, Anto. Súper. A ver, ahora otro. Anto, algún compañero que quiera sacar para que participe? ¿El Ronald? Ya. Ronald, la segunda. Un rombo tendrá siempre 4 ángulos rectos. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. A ver, veamos. Bien. Súper. ¿Por qué falso? Porque no son rectos. Muy bien. Son para arriba. O para Sí, abajo. no son rectos, son más agudos o pueden ser obtusos. Ya, Ronald, saque a otro compañero o compañera. No lo escucho. ¿A qué compañero va a sacar? ¿Qué? No se escucha. A la Sofía Díaz. Ah, ya. Sofía. Un cuadrado tendrá 4 ángulos de... ¿De cuántos grados, Sofía?
La Sofi creo que no está. Al agua va a tener que ser. Ya, a ver. Ya. Ahí está. Dígame, Sofi. Le toca a la tercera. Un cuadrado tendrá 4 ángulos de grados. ¿Cuál es la respuesta? Puede salir el comodín. Ahí respondió. ¿Qué cosa? De 90 grados. Bien, Sofi. Un cuadrado tendrá 4 ángulos de 90 grados, que son los ángulos rectos. Oh, se me vio la respuesta. Ya. A ver, ¿quién falta? Falta el Martín. El Martín no lo he escuchado. Martín. ¿Está por ahí? Ah, ya no tiene micrófono. Ya no importa, responda por el chat. ¿Cuántos grados hay en un triángulo? Que lo mencioné delante. Y lo vimos en la clase pasada también. Los cuadriláteros, recuerden que eran 360 grados en total y el triángulo era 360 o era menos. Ujú. Recuerden que los triángulos están compuestos por ángulos agudos. Sí, Martín, súper. Esa misma era la respuesta. 180 grados. Ya. ¿Y quién quiere hacer la última? ¿Este es un verdadero o falso? Yo, profe. Copiaron. El trapezoide tiene 2 lados iguales. ¿Verdadero o falso? El trapezoide. Sí. Verdadero. ¿Está seguro? Respuesta definitiva. ¿Sí? Acuérdense que está el trapecio y el trapezoide, que son distintos. Entonces. Entonces no. No sé. Tú me tienes que responder. En serio, me confundió. Pensaba que era otro. Pero revisa el cuaderno. ¿Anotó la figura o no? Trapezoide y las definiciones. Sí, pues. No, esa no. Yo solo lo coloqué el nombre y la figura. Ya, ¿no anotó la definición? No. Pero sí le tomé foto. Ya, la Anto dice falso. Veamos. Sí, es falso. Es falso. Porque el trapezoide no tiene ningún lado y ningún ángulo igual. El trapezoide es distinto, ¿ya? El trapecio puede tener 2 ángulos iguales o 2 lados iguales, ¿ya? Pero el Pero, trapezoide profe. no. Dígame. Pero yo después le dije que era falso. No lo escuché. Pero tiene razón, Aaron. Tiene razón, ¿ya? Ya. Ahora ya llegamos al final de la clase, chiquillos. Así que les voy a dejar un desafío para que lo hagan y le manden evidencia a la tía Lili, ¿ya? Se la mandan al WhatsApp. Este es el desafío. Le pueden sacar una fotito para que no se demoren en escribir por si tienen que ir a almorzar o hacer algo. El desafío es crear el cuadrilátero. El que ustedes prefieran. Puede ser cuadrado, rectángulo, rombo, Y que trapecio, te trapezoide.
¿Cómo? y que dé 360 grados. Sí, porque los cuadriláteros tienen 360 grados. ¿Ya? Eso ustedes lo tienen que hacer de forma manual, ¿ya? Con su manito. Y necesitan transportador y regla, ¿ya? Para que les dé bien los grados. Para que tengan una mejor precisión, ¿ya? Saben utilizar el transportador, ¿cierto? Se tienen que guiar por los grados. A mí hace tiempo que no lo uso, se me olvidaba cómo ocuparlo. Pero igual, por ejemplo, el ángulo recto está marcado, porque acuérdense que el ángulo recto es en forma de una L que es justo en el 90, ¿ya? Que ahí con 90 grados pueden hacer el cuadrado, el rectángulo, que eso es lo más facilito, o si quieren algo más complejo, puede ser un romboide, un rombo o un trapecio, que el trapecio ningún ángulo es igual, ¿ya? Ahí ustedes deciden, se los deje a libre elección, ¿ya? Ese va a ser el desafío de la clase de hoy y se lo mandan a la profe Lili. ¿Alguna duda, consulta, algo? Sí, profe, que tenía el micrófono apagado. Dígame. Se lo está diciendo. Es que ya hice eso y rápido para mostrar. ¿Solo ¿Ya tengo hizo, que hacer eso, profe? ¿Ya hizo el desafío? No, pues tiene que hacerlo con transportador para que los ángulos le den, porque tiene que ser con grados exactos. ¿Ya? Ah, Yo entonces después estoy voy a equivocada. mandar este PPT, se lo voy a mandar a la tía Lili para que se lo envíe a ustedes, ya, y la clase igual yo se la voy a mandar, por si quieren revisar de nuevo y ver los ángulos y todo eso, ¿ya? ¿Les parece? Ya, Voy a dejar de compartir. ya. Sí. ¿Le sacaron fotito al desafío? Llegamos al final de la clase ya, así que recuerden hacer el desafío y mandarle la evidencia a la tía Lili. Como dice la fotito, pórtense bien. Y nos vemos el próximo miércoles, que es la última clase que tenemos. ¿Ya? Bueno, chao, profe, que esté bien. Ya. Nos vemos el viernes. Chao.